nombre de nuestro Señor. También saludamos a los que nos sintonizan en diferentes lugares donde podemos disfrutar de la señal de internet. Nos acompaña, como siempre, nuestros amados hermanos, el equipo de trabajo que hace posible este programa, nuestro programa La Biblia, Palabra Infalible. Con nosotros esta tarde también nuestro hermano José Martínez. Bienvenido, hermano José, a nuestro programa La Biblia, Palabra Infalible. Gracias, hermano, por una vez más invitarme al programa y pues también queremos mandarle un saludo a todos los que nos sintonizan y queremos mandarles bendiciones de parte del Señor y que la gracia del Señor pues esté con todos y que con nosotros también para poder ser de algún modo de beneficio para las cosas que el Señor nos llama a hacer. Y así pues. Bienvenido, hermano, bienvenido. Vamos a recordar únicamente para refrescar un poquito donde nos quedamos en el programa pasado. Hablábamos de 3 palabras y considerábamos algunos aspectos de cada una de ellas, que son cosas que hay que quitar de nuestro caminar, y era amargura, enojo, gritería. Pero ahora queremos avanzar y ver algunos ángulos que también son importantes que consideremos, y es que todo cuidador, ya sea de una casa, de una propiedad, o de un campo, o de una empresa, creo que la palabra diligencia, ser diligente, es muy importante. Porque si no somos diligentes en lo que hacemos, obviamente podemos caer como quizás en un acomodamiento hasta cierto modo, donde Proverbios nos enseña y nos da un consejo importante para que nosotros consideremos nuestra labor y perseveremos haciendo la labor que se nos ha delegado. Proverbios capítulo 24, verso 30 vamos a leer. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en el verso 30 al 34, vamos a leer: he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para descansar. Y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como un hombre armado, como hombre armado. Bueno, estos versículos son una ilustración. Proverbios es un libro de sabiduría, que podemos razonar y entender la sabiduría que Dios ha dado para nosotros. Amén. Y en estos versículos que acabamos de leer, lo que vemos es una reflexión cuando en el cuidar de la viña nos descuidamos de ciertas cosas importantes. Considerando nosotros, el pueblo del Señor, la iglesia de Cristo, sabemos que hay una gran responsabilidad, no solo para los que ministran, en este caso no solo el pastor, no solo los ancianos, los diáconos, las ayudas, sino la responsabilidad es general para toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo. Entonces podemos considerar algunas cosas que tenemos que ser diligentes, y lo que acabamos de leer obviamente nos ilustra un descuido de parte de un cuidador, cuando dice en este versículo 30 de Proverbios 24, he pasado junto al campo del perezoso, y aquí está la palabra, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Ahora, ¿por qué podemos en momentos carecer de falta de entendimiento? La Escritura nos dice en el Antiguo Testamento, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó entendimiento. Entonces, ¿cómo vamos a nutrir nuestra vida diaria para poder madurar en nuestro caminar espiritual?
y aplicar los consejos de la Escritura a nuestro andar. Vemos algunos ejemplos, hermano José, en este nuestro tema, cuidando nuestra viña, que estamos exponiendo. Dice, podemos ver como la falta de oración. Ujú. Sí. La falta de oración, un hombre que es cabeza del hogar, porque estamos viéndolo de un ángulo familiar, necesita tener comunicación con el Señor. Entonces, ¿qué pasa, hermano José? Digamos, aplicándolo a usted personalmente, el Señor le dice, hijo, te he llamado, te he delegado y he puesto una responsabilidad en ti. Desde ese momento que Dios habla a su corazón, ya sea por la Escritura o Dios le haga sentir, nace una responsabilidad en usted. Así es. Yo recuerdo cuando fue mi llamamiento, cuando fue mi restauración en Cristo, como quien dice, Él nos toma, dice la palabra que Él nos toma y ya nos traslada de las tinieblas a la luz, ¿verdad? A la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando yo me sucede mi transformamiento en el poder del Espíritu Santo, Amén. ya de allí en adelante yo ya empecé a sentir esa necesidad. Ya había en mí esa necesidad de venir a las Escrituras y empezar a nutrirme de las Escrituras. Y pues no sabía orar, pero conforme el Señor me fue guiando, conforme con todos los salmos y todo, allí nosotros vamos aprendiendo cómo nos llama el Espíritu a orar. Y es así donde se va nutriendo uno, porque si se descuida, allí viene siendo como perezoso, ¿verdad? Si uno deja de orar o buscar al Señor, allí ya se está volviendo uno perezoso. Sí, una de las cosas que nos dice la Escritura va en Jeremías 33:3, dice, clama a mí, que es oración, que es clamor, y yo te enseñaré y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Entonces, los que tenemos y sabemos que es una responsabilidad como discípulos, como hijos, como ministros, como padres, tenemos una responsabilidad de hablar con Dios. Amén. O hablar con Dios es orar, es hablar con Dios, es tener relación, tener comunión con el Señor. Entonces es importante porque una de las cosas que podemos aprender, hermano José, de hombres que han caminado en el Evangelio, que han servido en el área ministerial, una vida dedicada a la oración va a ser una vida que va a enriquecer ese llamamiento. Amén. Entonces, si no oramos en una delegación ministerial que se nos ha dado, obviamente tal vez vamos a hablar y quizás vamos a llegar hasta a entretener las personas, pero no estamos llegando al alma, al espíritu, no estamos edificando como verdaderamente el Señor anhela, estamos únicamente en un nivel atrio, solo entreteniendo. Entonces, tenemos que considerar nosotros mismos que hay una gran necesidad de saber que necesitamos el entendimiento que viene del Señor, y eso se forma a través de una vida perseverante en la oración. Otro aspecto que podemos considerar en el versículo 31 dice, he aquí estaba todo lleno de cardos y su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribadas. Creo que todos podemos considerar el trabajo que hace una cerca en una casa, ¿verdad? Un cerco, sí, ya sea de madera, ya sea de bloques, ya sea de alambre, provee ese cerco protección, ¿verdad? Sí. Entonces, eso lo vemos en lo físico. Ahora, ¿qué pasa si nuestra cerca espiritual está derribada? ¿Qué pasa si nuestra seguridad en el Señor no está donde debe de estar?
Yo creo que Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que da buenas dádivas a sus hijos. Él quiere que tengamos cosas, Él quiere que disfrutemos, pero también al mismo tiempo el Señor anhela que nosotros seamos personas que edificamos a los que están a nuestro alrededor. Amén. Y para edificar a los que están a nuestro alrededor, volvemos a la palabra oración, tenemos que tener principios. Principios. Tenemos que saber cuál es la voluntad del Señor en cuanto a nuestras conversaciones. Hay conversaciones que uno, hermano José, a mí me ha pasado, que yo prefiero callar. Porque yo digo, si digo algo no voy a edificar. Entonces callo. Porque Dios me da en ese momento la sabiduría y mejor me mantengo ahí callado. Obviamente hay momentos que el Señor nos va a hacer hablar, pero si lo vemos en cuanto a que queremos nosotros una protección, la Escritura dice que el Señor levanta murallas alrededor de nosotros. Amén. Protección. Ok, pero en base a una relación, en base a una comunión con Él. No necesariamente se aplica al aspecto de la salvación, que porque no oro el Señor me va a quitar la salvación, de ninguna manera. Pero si el Señor nos ha dado la salvación, que es gratuita por gracia y misericordia, también Él espera que nosotros seamos discípulos entendidos. Amén. Y edifiquemos a otros. ¿Eh? Sí. Entonces, hermano José, ahí usted nos puede explicar ahí algo también en ese versículo 31, ¿verdad? Porque dice que la cerca estaba derribada. Sí, pues cuando uno se descuida de la oración, prácticamente no está formando ese cerco alrededor de nosotros mismos y de los que están alrededor. Y como dice que la Escritura nos dice en Efesios, ¿verdad? Que el apóstol Pablo nos dice allí que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades demoníacas que están operando desde los cielos también. Correcto. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la oración, todo ese campo atmósfero también es limpiado porque la oración es poderosa, pero si nosotros nos descuidamos de la oración, entonces ese campo otra vez se satura de los espíritus malignos que operan desde arriba. Entonces allí es donde se derriba nuestra cerca que tenemos alrededor si nos descuidamos de la oración. Muy importante. Y yo pienso que en cuanto al cuidado, que es lo que estamos considerando, cuidando nuestra viña, si usted ve en diferentes lugares, si una persona va a recibir un trabajo, le dan cierto entrenamiento, ¿verdad? Lo entrena. Amén. Y esa persona, dependiendo el trabajo que vaya a recibir, así es el entrenamiento que se le da. Bueno, ese entrenamiento le hace conciencia cuál es su función, cuál es su desarrollo, qué es lo que va a hacer. Pero imagínese si se contrata, hermano, no se le entrena. Se le dice, bueno, pues ahí ve tú qué haces. ¿Ya? Entonces, para mí personalmente, y sé que podemos definir diferentes puntos, para mí personalmente, si vemos el cuidado de la viña en este ángulo, el tener comunión con el Señor, en la oración, en la lectura de los salmos, en las vigilias. Hablando de vigilias, uno puede hacer sus propias vigilias, uno solo. Las vigilias de la noche. Sí. No necesariamente tiene que estar con un grupo de personas. Está bien si lo puede, pero uno puede hacer sus propias vigilias. ¿Ah? Sí. Amén. Yo creo que es parte de, por lo menos empezar por ahí, para luego expandernos con los demás. Pero uno puede hacer. Yo no me estoy, y no acostumbro, la gloria y la honra siempre es para el Señor, y aunque la Escritura dice, si nos gloriamos, gloriémonos en Él. Pero han habido momentos donde yo he dicho, yo voy a vigilar. Yo solo me voy ahí a un lugar y me quedo hasta al amanecer, y yo sé que el Señor ha recibido esa vigilia. Entonces tenemos que considerar
que de esa relación con el Señor vamos a ser diestros, entrenados para poder, hermano, aportar en sabiduría, en entendimiento, en edificar la viña del Señor y edificarnos nosotros mismos. Otro aspecto que miramos, hermano José, dice que cuando la cerca está en mal estado, porque veíamos en ese versículo 31, está derribada, dice que a veces no se sientan principios o límites. Qué importantes son los límites, ¿verdad? Yo he creído que en el caso de si nosotros como hermanos queremos tener relaciones sólidas, fuertes, tenemos que tener límites, respeto. Amén. ¿Ya? A veces, si no tenemos cuidado, podemos caer en el juego de bromas de doble sentido que no nos van a edificar. Que no van a edificar al cuerpo de Cristo. Tal vez nos van a hacer reír, pero no nos van a edificar. Entonces, ahora, yo no digo que vamos a vivir una vida que no nos vamos a reír con nadie, porque el gozo del Señor no es nuestra fortaleza, pero Dios lo provee en su gracia. Amén. ¿Ya? Amén. Dios lo provee en su gracia, todo en su debido momento. Entonces, si aplicamos Proverbios, capítulo 24, el verso 30 en adelante, nos da un gran consejo en cuanto a cómo tenemos que edificar nosotros y luego edificar a otros, los que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿quiere decir algo? ¿Usted tiene alguna cita bíblica ahí, hermano? Sí, con respecto a lo que mencionó usted, de que a veces nosotros podemos hacer nuestra propia como vigilia, y esto es muy importante porque también recuerdo que en Mateo 6, allí también el Señor nos indica, ¿verdad?, que cuando nosotros oremos, también nos apartemos y dice que en un lugar a solas, ya sea en nuestro cuarto o también a veces cuando está bonito el día se puede ir uno a un lugar, un lugar apartado y allí orar en secreto, ¿verdad? Tener esa comunión con el Señor. Tener esa comunión con el Señor. Y también quisiera compartir esta cita de Efesios 6, 17, donde el apóstol Pablo nos dice algo de la oración. Dice, es Efesios capítulo 6 y versículo 17 y 18 dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice el 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Allí es un consejo muy bonito que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos da, cómo debemos de perseverar. Como dice aquí, dice que perseveremos siempre con el yelmo de la palabra en el Espíritu y la oración. Es muy importante. Bueno, también el apóstol Pablo dice en ayunos, en vigilias, ¿verdad? Sí. Porque él lo hacía, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el consejo de las Escrituras y una cita muy hermosa que acaba de leer nuestro hermano. Entonces yo pienso que todos estamos, hermanos, relacionados con el cuidado de una viña. Si es en el nivel del matrimonio, en el hogar, cuidar su huerto, cuidar a sus hijos, nutrir consejos sabios. Usted es una persona que está casado, a su esposo o a su esposa. Hay muchas verdaderamente cosas que podemos disfrutar de los cuidados de nuestra viña, o cuidar la viña del Señor. Entonces hay una palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 24, que la vamos a leer, haciendo énfasis en la persona que escucha, ¿verdad? Que escucha y puede aprender, ya sea si escucha lo bueno o escucha lo malo. En este caso, a nosotros, cuidadores de la viña del Señor, o cuidar nuestro hogar, tenemos que considerar que tenemos que escuchar el consejo del Señor.
Dice Mateo capítulo 7, verso 24. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre la roca. Ahí la palabra casa es edificó su viña, ¿verdad? También se puede ver en ese ángulo. Entonces dice que construyó su casa sobre la roca firme, que es Cristo Jesús. Entonces tenemos escuchar la palabra. Luego que escuchamos la palabra, meditar la palabra. Cuando hemos meditado la palabra, decirle al Señor que nos ayude a aplicarla a nuestro corazón. A nuestro vivir. Y luego cuando le hemos aplicado a nuestro vivir, que empecemos a vivir conforme a lo que hemos aplicado. Amén. En el caso de que llegue un momentito que alguien nos hace algo que nos diga, que nos quiera hacer enojar, tenemos que decir, no, tengo que tomar calmada de esta situación. También uno puede expresar un consejo en X situación, pero la palabra, dice, con sabiduría va a edificar. Entonces ahí es donde aplicamos la palabra, porque siempre estamos edificando, hermano. Amén. De una o de otra manera siempre estamos edificando. Ahora, no queremos estar del lado de los que destruyen, obviamente. Queremos estar del lado de los de los que edifican. Y fíjese que en este verso 25 de Mateo, si usted tiene la Biblia ahí, usted hermano que nos está escuchando, mirando, en el verso 25 dice, pone una ilustración aquí. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó, ¿verdad? Podemos decir, pero la viña estuvo fuerte, el huerto, el matrimonio sólido, porque estaba construida sobre piedra firme, estaba construida en Cristo, está construida en el Señor. Entonces, por eso es que tenemos que, hermanos, considerar y ser de alguna manera transparentes, y lo podemos usar la palabra cuando hablamos con Dios. Decirle, Señor, hay cosas que yo siento que no son de parte tuya, pero ¿cómo las quito? ¿Cómo las desarraigo? ¿Cómo las quito de ahí? Bueno, Él nos va a enseñar cómo. Él nos va a enseñar porque vamos a aprender a confiar en Él. Vamos a empezar a aplicar la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, y vamos a empezar a caminar. Pero da un ejemplo en el verso 26, dice, y esto es la diferencia de los que no edifican, ¿verdad? Pero el que escucha lo que yo enseño, es palabra del Señor, y no hace lo que yo digo, es como una persona, falta de entendimiento, que construyó su casa sobre la arena. Entonces, construir, hermanos, sobre la arena puede derivar muchas cosas. Construir en nuestra propia prudencia, construir quizás en nuestros propios pensamientos, considerando que son buenos, pero no. Se pueden mencionar muchas cosas, ¿verdad? Porque la arena nos habla de un terreno movedizo. Que fácilmente el agua lo puede arrastrar. Facilito. Lo que se construye allí, llega la tormenta y sí, arrasa con todo. Y aquí lo dice en el verso 27, lo que usted dice. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza. Prácticamente se va ese fundamento de eso que se edificó en esa arena, no hay fundamento, no hay solidez. Entonces tenemos que considerar, hermano, que cuidando nuestra viña no toma solo a un miembro del cuerpo de Cristo o a un miembro de la familia en un hogar. Se requiere diligencia de todos,
tanto el esposo, la esposa, los hijos, y sobre todo, yo tengo un principio que Dios nos ha dado en la casa. Yo le enseño a los niños, le digo yo, ¿a quién más amamos en esta casa? Al Señor, papá. Amén. Al Señor. Porque es ahí donde está el entendimiento, ¿verdad? De amar al Señor. Hermano, ¿usted quiere compartir ahí, hermano José? Pues como dice que cuando ya venimos a Cristo, dice que el Padre en San Juan 15 nos dice Jesús, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Dice en el versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces esto aquí nos dice claramente la palabra, la escritura, que cuando si nosotros perseveramos en la palabra que Cristo nos ha dado, allá estamos limpios. Ya nada más dejar que siga fluyendo, ¿verdad?, aquella comunión con el Señor, porque muchos piensan que como los domingos o el día que se da la mesa del Señor, que allí es la comunión con el Señor. Sí, es parte de la comunión con el Señor, pero la verdadera comunión con el Señor quiere decir que estemos siempre apegados a su palabra, y así tenemos comunión íntima con el Señor. Gracias, hermano, muy, muy bonito. Y ahí lo que dice la vid, ¿verdad? Entonces tenemos que plantar, hermano, vides escogidas. Tenemos que plantar buenas cosas. Amén. En nuestro hogar, en nuestro carácter, en nuestra vida en nuestra vida diaria. Tenemos que, la misma escritura nos dice que Él nos ha dado gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces tenemos que plantar, hermano, tenemos que, de alguna manera, tenemos que creer lo que dice la escritura, y lo digo de alguna manera porque a veces leemos y leemos, pero no aplicamos, no entendemos. Entonces, cuando llegamos a nuestros hogares o vemos una situación, tenemos que tener gozo. Amén. ¿Ya? Entonces, si en nuestro hogar falta una plantita, si lo queremos ilustrar de esa manera, como plantar en un terreno, podemos plantar una planta de gozo. ¿Ya? Amén. Y cada vez que la amargura quiere llegar, no, aquí no, ya hay gozo. Ya está la planta del gozo dando fruto. Entonces tenemos que, y por medio de plantar gozo, vamos a hacer canales. Amén. De bendición para los que están a nuestro alrededor. Así ¿Ya? es. Así es. Y el gozo que viene del Señor, el gozo de verdaderamente tener una comunión con el Señor. Entonces, tenemos que también ser canales de bendición para poderlo transmitir a nuestra familia. Que nuestra familia se dé cuenta que nosotros somos, ¿verdad?, nuestros hijos, en mi caso, que mis hijos digan, no, mi papá es un hombre que ama al Señor y que tiene gozo. Obviamente van a haber momentos que tengo que explicarle a mis hijos, tal vez voy a pasar un momento me voy a enojar o me voy a disgustar, pero tengo que decirles, hijos, esto puede acontecer, pero en el momento tengo que corregirme a mí mismo, ir a la presencia del Señor, pedirle perdón y arreglar. Amén. ¿Verdad? También no vivir una vida de que solo aparezco tener gozo, pero la verdad no. ¿Verdad? Que ellos se den cuenta que es una vida de realidad. Sí. La que estamos viviendo. Amén, hermano. Entonces, ¿quiere decirnos algo usted ahí, hermano, en la escritura? No, pues nada más quiero añadir que cuando el Espíritu Santo ya mora en nosotros, Él nos guía a tener ese gozo. Porque el que ya vive en Cristo Jesús ya no puede estar triste. Ya no puede tener tristezas mundanas, como quien dice. Correcto. Sino que ya está en el gozo pleno del Señor. Muy bonito, hermano. Muy bonito. Entonces,
Vamos a darle gracias al Señor por este nuestro programa, la Biblia, palabra infalible, que usted sea edificado, hermano, donde quiera que esté. Y si usted está pasando etapas en su vida que se van a dar, disfrútelas, disfrute los desiertos y considere que un desierto es un proceso que pasamos quizás para el Señor ponernos enfrente de una viña, ¿no? Cuidar, ser buenos cuidadores. Entonces queremos orar por los que están y mirándonos y no han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si usted no ha recibido a Jesús y quiere hoy recibir el regalo de la vida eterna basado en lo que dicen las Escrituras y creerlo por fe, diga en su corazón y confiéselo con su boca: Señor Jesús, perdona mis pecados, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que Dios el Padre le levantó de entre los muertos para que todo aquel que en él cree no se pierda. Todo el que tiene su fe en usted, Jesús, no se va a perder. Dígale al Señor: perdóname, te recibo en mi corazón, haz de mí una persona que te sirva, escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted repitió esas palabras y lo hizo de todo corazón, genuinamente, usted ha puesto su fe en Cristo. Si usted vive aquí en la ciudad de Omaha y no tiene un lugar donde congregarse, puede visitarnos. Estamos en el 9001 Q Street, Omaha, Nebraska, 68127. Si usted está en otro lugar, quizás en otra ciudad o en otro país, busque un lugar donde congregarse, donde se le enseñe la palabra, se le pueda explicar los fundamentos de la fe cristiana y sirva al Señor. Si usted está en esta ciudad de Omaha, en el sur o en cualquier lugar, tal vez está un poco distanciado donde nosotros estamos, puede ir a esos lugares o buscar un lugar donde verdaderamente lo nutran y lo enseñen bien la palabra del Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo. Le damos gracias al Señor, hermano Amén. José, gracias a nuestros hermanos por nuestro programa, la Biblia, palabra infalible. Que disfrute, que el Señor siga bendiciendo su caminar y nos dé entendimiento en su palabra. Amén, amén y amén.